te quiero invitar para que abras tu corazón. En este momento vamos a disponernos para recibir la palabra de Dios. Y quiero decirte lo siguiente. La palabra de Dios el día de hoy está cargadísima de bases y de fundamentos bíblicos que nos van a sentar a ti y a mí la verdad de Dios para echar fuera mentiras del diablo. Es una enseñanza que tiene muchísimo base doctrinal y como nuestra enseñanza o nuestras pláticas que estamos teniendo se llaman los caminos y los pensamientos de papá, la intención es darle realce, darle énfasis a lo que dice la palabra de Dios y con ello a deshacer las mentiras del diablo. ¿Sí? Entonces, quiero que por favor, esta enseñanza va a estar, como te dije, muy cargada de base doctrinal, de muchas citas bíblicas. Vamos a estar debatiendo mentiras del diablo y para mí es muy importante que no te distraigas. Dile a la loca de la mente que se esté en paz. ¿Ok? Porque la loca de la mente nos lleva de viaje todo el tiempo cuando no debemos estar de viaje. El día de hoy tenemos una enseñanza muy interesante. Los caminos y los pensamientos de papá ponen al descubierto las mentiras del diablo y del reino de las tinieblas. El domingo pasado hablamos un tema muy importante que su título era los caminos y los pensamientos de papá me fortalecen en el hombre interior. Y rápidamente aprendimos o afirmamos dentro de nosotros que el hombre interior es la nueva vida que recibimos en Cristo. Es el depósito de la semilla de papá Dios y nos implantó en nuestro interior la naturaleza de Dios. Eso lo hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla mucho acerca del hombre viejo, el hombre nuevo, y es a esto a lo que se refiere. El hombre interior es el hombre espiritual. Es esa naturaleza espiritual que hay dentro por medio de la cual tú y yo nos comunicamos con papá. No nos comunicamos con papá Dios a través de la mente racional. Esa siempre pone en duda a Dios. Esa siempre discute con las verdades de Dios. No es con la mente natural, no es con la mente racional, aunque Dios la utiliza, deposita las verdades para que la mente racional se acomode y se alinee. Pero Dios nos habla a través del Espíritu, ¿ok? La otra cosa que aprendimos es qué importancia tiene el hombre interior. Y la importancia estriba en que el hombre espiritual, el hombre interior que hay dentro de nosotros, a través de él, por medio de él es que tú y yo entramos al reino de Dios. Es que por medio del hombre espiritual tú y yo vivimos en el reino de Dios. A través de ese hombre interior, ese hombre espiritual también es donde tú y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo y a través de ese hombre interior, ese hombre espiritual, mostramos a Jesús al mundo. La luz de Jesús en nuestro interior brilla a través del hombre interior, el hombre espiritual. Y aprendimos también que somos responsables de tú y yo ser embajadores del reino. Entonces ese hombre interior debe ser fortalecido, debe de estar luciendo la luz de Jesús porque somos embajadores del reino. Lo representamos a Él. Y por último, la pregunta que hacíamos, ¿cómo fortalecemos al hombre interior? Muy simple. Tú y yo no lo podemos hacer. Lo hace el Espíritu Santo. Pero tú y yo cooperamos, tú y yo participamos. Tú y yo cediendo nuestra voluntad, buscando la comunión con el Espíritu, permitiendo que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra, de las Escrituras. Eso fortalece al hombre interior. Todas las prácticas espirituales que conocemos, la palabra de Dios, el ayuno, la oración, la comunión con el Espíritu Santo, todas esas prácticas espirituales cobran sentido y fortalecen, ayudan para que a través de ellas tú y yo en comunión con el Espíritu seamos fortalecidos en el hombre interior. Pero per se mismo la oración sola no fortalece al hombre interior. La palabra de Dios
es poderosísima, pero por sí misma no haría absolutamente nada en nosotros si nuestro corazón no está rendido. Si lo que hacemos con la palabra de Dios es solamente adquirir conocimiento, eso va a inflar el ego y eso no revela a Dios, eso no fortalece el hombre interior. Pero cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, todas estas prácticas cobran lugar y entonces sí, el Espíritu Santo a través de todo eso nos fortalece. No sé si me estoy explicando en esto o si los estoy haciendo bolas, pero de aquí es de donde puede surgir una enseñanza muy cierta, es o cristianismo verdadero o religión. ¿Sí? Pues muy bien, el día de hoy vamos entonces a tener esta enseñanza. Los caminos y los pensamientos de Papá Dios ponen al descubierto las mentiras del diablo y del reino de las tinieblas. O sea que el diablo es un mentirosillo, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a tener solamente 2 puntos importantes. Porque la mera verdad, como estamos hablando de la dimensión espiritual, es tan extenso esto y yo solamente voy a ser puntual. Una pregunta, una respuesta concisa, la base de la palabra de Dios para ello. ¿Sí? 2 puntos importantes. Primero, ¿quién es el diablo y qué poderes tiene? Segundo punto, Jesús vino a poner al descubierto todas sus mentiras. Y vamos a terminar nuestra enseñanza con esta gran verdad, que eso es lo que tú y yo nos vamos a llevar a casa. Terminaremos poniendo en claro que el diablo no tiene autoridad sobre nosotros y no tiene permiso de tocarnos. Punto número 1. ¿Quién es el diablo y qué poderes tiene? Yo ya hablé en alguna ocasión atrás sobre muchas características del diablo. El diablo es algo al que a todo mundo nos da temor. No nos lo queremos encontrar. Cada vez que vamos dando la vuelta por el callejón y está oscuro, tememos encontrarnos con el diablo. O cada vez que estamos en la noche dormidos y nos despertamos, el cucú y nos hace que nos dé miedo. Todo el mundo le tiene miedo al diablo y desconocemos todo acerca del diablo. Le atribuimos poderes que no tiene, porque ignoramos lo que la Biblia dice del diablo. Entonces, no podemos hablar del reino de las tinieblas sin mencionar nada del diablo. El diablo es el que domina y el que reina sobre el reino de las tinieblas. Se le describe al diablo con varios nombres, tales como Lucifer. La Biblia describe al diablo como un ángel creado por Dios, efectivamente. Pero este ángel se rebeló delante de Dios y fue expulsado. La Biblia lo dice en Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, seré igualito a ti. O sea, estaba pero bien alzadito, ¿verdad? Dios lo había creado, Dios lo había hecho, pero se le subió. Se le subió. La diferencia de su nombre radica en esto. Lucero o Lucifer significa portador de luz. Cuando Dios lo creó, se llamaba Lucero o Lucifer. Era portador de luz. Ese es el significado de su nombre. Mientras que Satán o Satanás significa en el hebreo adversario. Así pues, en sus nombres tú y yo lo podemos ver como ángel de luz antes de la caída, pero lo vemos como Satán o como Satanás. Ese nombre lo adoptó después. Ese nombre es ahora con el que se presenta a ti y a mí como aquel enemigo de los creyentes en Cristo. Ese es Satanás. ¿Sí? Pero estamos hablando del mismo personaje. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual Satanás cayó? Mira, lee conmigo para que entiendas la causa por la cual cayó. Dice Ezequiel 28:17: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran, ¿qué?
Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu ¿qué? Debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Todo lo que es belleza, todo aquello que es admirable, todo aquello que nos distingue de otros, se puede volver motivo para que nuestro ego se infle, como le pasó al diablo. Por eso yo pongo aquí, estas palabras son mías, no están en la Biblia, pero la belleza, algo que nos distingue, algo para lo que seamos buenos, algo que otros admiren, eso se puede volver en nuestro peor dolor de cabeza, porque puede hacer que perdamos el piso. Eso es lo que hizo con el diablo. Entonces, ¿qué fue la causa de la caída de Satanás? La soberbia de su corazón por saber quién era. Y dijo, pues entonces voy a ser igual que Dios. Se igualó a Dios y ese fue su error. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Satanás fue malo desde siempre? ¿Fue creado siendo un ser malo? No, efectivamente. Él fue creado hermoso, fue creado perfecto, pero también fue creado con libre albedrío. Porque por eso es que eligió ensoberbecerse, porque tenía libertad para la misma libertad que tuvieron Adán y Eva en Edén, la misma libertad que tú y yo tenemos. Mira lo que dice en Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos. Al decir perfecto quiere decir que no tenía error. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces Satanás empezó a ser malo a partir del momento en el que él se corrompió. De ahí para acá es malo. Antes era bueno. ¿Está bien? Ahora, la pregunta también, estamos conociendo al diablo, lo que dice la Biblia de él. ¿Desde cuándo el diablo ha sido un mentiroso y un asesino? Desde que se hizo malo. Efectivamente, la palabra de Dios dice en este versículo, Juan 8:44. Aquí Jesús está hablando con los fariseos. Y los fariseos le estaban diciendo a Jesús que era un demonio y ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Te acuerdan de esa discusión de Jesús con los fariseos? Y entonces Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Casi, los puso en su lugar. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, ¿desde cuándo fue mentiroso y cuál es su rasgo de su naturaleza? Fue mentiroso a partir de que se ensoberbeció y fue expulsado de la presencia de Dios, y él es un asesino y él es un mentirosillo, ¿verdad? Por eso pusimos la imagen de una mujer, porque nomás las mujeres son mentirosas. No sé qué. No, sino que mentirosillos, ¿verdad? Y esa imagen de la nariz picuda y larga como que nos recuerda a la historia de Pinocho, ¿no? Por mentiroso le creció la nariz y entonces, así es el diablo. Si el diablo se le pudiera dibujar con una nariz larga, yo creo que la nariz daría vuelta al mundo no sé cuántas veces, ¿no? De lo mentiroso que es él. Entonces, muy bien, pasamos a una pregunta más porque necesitamos tú y yo entender sobre él. La pregunta es, ¿quién gobierna y quién domina el mundo en el que vivimos? ¿Quién? ¿Pero quién la hizo? Y si es de Dios, ¿por qué gobierna el diablo? Fíjate muy bien la diferencia que hay de tierra, el globo terráqueo, a mundo. Tierra es el planeta físico, con toda su belleza. La escritura dice que la creación, o sea, la tierra, habla de Dios. La tierra es de papá Dios. Pero cuando habla de mundo,
Mundo en el original habla de sistemas de pensamiento y sistemas de gobierno. Es algo muy distinto. Ahora, la palabra de Dios también nos dice, y no traje esa cita, nos dice que cuando el hombre se corrompió, permitió que se contaminara la tierra. Porque la maldad entró a la creación. ¿Estás conmigo? Bien. Fíjate lo que dice este versículo. En Juan, primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos hijos de Dios. ¿Quién sabe que es hijo de Dios aquí? Ok, tú sabes que eres hijo de Dios, pero, aguas. Dice, el mundo que nos rodea, o sea que al lado de nosotros está dominando el diablo. Él es el que gobierna. Pero ¿quién es aquí hijo de Dios? No olvides nunca esa diferencia. Soy un hijo de Dios, pero me encuentro en un mundo donde hay un gobernante. Es el diablo. Otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo del diablo en el tiempo presente? ¿Mandé? Corromper a la gente, robar, matar y destruir. Perfecto. Mira, el diablo tiene dos cosas muy particulares. Uno, mantenernos ignorantes de la verdad del evangelio. La palabra de Dios en 2 Corintios 4:3-4 dice, si algunos no entienden nuestro evangelio, son aquellos que están perdidos. Pues el Dios de este mundo, yo te puse entre paréntesis, Satanás, el Dios de este mundo los ha cegado y no pueden entender la gloriosa luz de la buena noticia acerca de Cristo que brilla ante ellos. Cristo es la imagen de Dios. El diablo constantemente está provocando que la gente que no conoce a Cristo, cuando tú te acercas con tu hermana, con tu tía, con tu mamá, con un pariente y le quieres hablar de Jesús, el diablo estorba tu mensaje. Y le cierra los oídos y le hace funcionar la loca a toda velocidad. Empieza a pensar en mil cosas con tal de que no enfoque y no ponga atención a lo que le estás diciendo. Porque el diablo estorba para que vea, para que le llegue la luz de Jesús, para que pueda entender, para que pueda ver. El diablo estorba. Entonces, tú y yo tenemos que aprender esto. Si tú y yo nos aferramos, no, me tiene que entender, en tanto más lo hagas así, lo haces más en tu fuerza, le estás diciendo a Dios, hazte un ladito, yo puedo. ¿Cuándo crees que te va a entender? Nunca es nunca. Nunca va a entender. ¿Por qué razón? Porque hay un ser espiritual estorbando para que la verdad espiritual que estás intentando comunicar no le llegue. Por eso está ahí la esposa, llega el marido y va y prende la grabadora o el sonido a todo volumen poniendo alabanzas. Y llega el marido y llega y se encrespa, ¿verdad? Porque está oyendo alabanzas y pero está rufiando ahí. Se sienta a comer y siente que hasta el tenedor le echaron agua bendita ahí. Y perdón la expresión de agua bendita porque es la forma como más entendemos como que algo lo hacemos santo, ¿verdad? Como si se hiciera santo, pero yo sé que nosotros no hacemos eso, pero estoy tratando de decir que estamos tratando de santificar todas las cosas y luego se va al cuarto y la Biblia la tenemos abierta en la almohada del marido. Y lo único que hacemos es enojarlo, es provocar que se encrespe, es provocar que cada vez tenga más tirria. Y luego vienes a la iglesia y luego te tardas y no llegas y te invita a una reunión de familia y no, pues porque van a tomar, no voy. Y entonces lo único que hacemos es ponerlo en contra de Jesús. El diablo lo engaña. El diablo le está enseñando que eso es lo que la esposa está queriendo decirle. A mí no me importas tú, me importa Jesús. Y entonces, pues eso, como no lo entiende, él se enoja. Y cada vez menos efectividad tienes en tus fuerzas de revelarle a Jesús. Nunca se te olvide, ni tú ni yo somos los que podemos revelar la verdad del Evangelio acerca de Jesucristo.
es el Espíritu Santo. En San Juan dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie hacemos nada posible para que venga alguien. Quien lo hace es Él, a través de un hijo dócil, a través de un hijo que se preste, que permita que Dios sea. Y de la única manera como eso puede ser, deja que tu vida sea transformada. Y entonces tu vida va a ser una herramienta útil en las manos de papá para poder hablar a todos. La luz de Jesús estará brillando en el hombre interior. Y la gente la va a ver. La gente anda en la oscuridad, no necesitas hablarle de la luz. Permite que te transforme. Y entonces la luz de Jesús va a brillar en tu vida. Y la gente que anda en la oscuridad la va a ver y va a decir, oye, dime qué estás haciendo, por favor, porque yo lo quiero. Ahí está hablando el Espíritu, no eres tú. Y esas conversiones tienen realmente efectividad, porque las provoca directamente el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, bueno, mejor continúo porque no quiero desviar el tema. La segunda cosa que hace el diablo es que devora y destruye a todo aquel que se lo permite. Y mira, la base bíblica, 1 Pedro 5:8, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que se descuida. Al que se descuida. Al que descuida su hombre interior, de que éste esté fortalecido. El que se descuida a sí mismo, a ese. A mí me gusta mucho este versículo porque soy un fanático de ver el comportamiento salvaje, el comportamiento animal. Yo veo muchos programas de animales y me gusta mucho la especie animal del león. Conozco muy bien desde cómo procrea el león, cómo los leoncitos, la leona lo protege, quién caza, cómo cazan, cuáles son los niveles jerárquicos entre el león y demás. Y me interesa mucho la vida del león y la he documentado mucho. Entonces, una de las formas que hace el león cuando va a cazar, y es algo que esto permanece o está en la mayoría de las especies depredadoras, y es que ellos cuando visualizan la presa, muchas de las veces las presas están en grupos, y lo que hacen es que son pacientes, no se lanzan así nomás, son pacientes, se van acercando lentamente, con mucho sigilo, y cuando detectan una presa débil entre todas, no porque la distinguen, se lanzan sobre ella, se esperan a que pase el tiempo, y esa presa débil se descuide y se aleje del grupo. Hasta entonces inician su ataque. No se lanzan. Inician el ataque hasta que la presa más débil se encuentre descuidada y retirada de la seguridad del grupo. Eso está aquí. Ese es exactamente el mensaje que aquí está dando. El diablo está al acecho siempre. Y aquí el apóstol Pedro está dando el consejo. Por favor, estén alerta, no se descuiden. Porque el diablo anda como león rugiente al acecho, buscando quien se descuidó, buscando quien anda debilitado y que se retira del grupo. Otro versículo para ver esta segunda cosa que hace el diablo es que, mira, el propósito del ladrón es robar, matar, destruir. Jesús, en cambio, dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Lo que dijiste, Chelo. Entonces, dos cosas es el objetivo del diablo en el tiempo presente: esconder la verdad y mantenernos ignorantes acerca de todas las verdades de Jesús en el Evangelio, porque la ignorancia, observen muy bien, la ignorancia acerca de Jesús
es lo que le da poder al diablo. Tanto más ignoremos acerca de él, acerca de la palabra, tanto más ignorantes, más poder. Y eso es lo que hace el ser humano para el control y el manejo de las masas. Tanto más ignorante esté el pueblo, es más fácil para el que está en el gobierno, es más fácil manipularlo. ¿Sí? Muy bien, una pregunta más. ¿Cuál es la condición actual del diablo ante Dios? ¿Cuál es la condición actual del diablo ante Dios? Imagínate al diablo, imagínate a Dios, imagínate a Jesús. ¿Cuál es la condición del diablo con Jesús? Si tú buscas la comparación del bien, el mal, del diablo con Jesús en internet, te vas a dar cuenta que están dibujados Jesús con ese semblante blanco, de barba, con túnica blanca, están en una mesa así jugando vencidas, y está el diablo por el otro lado, así con un aspecto maléfico, en llamas, y a la misma altura, al mismo nivel, se ve fortachón. El diablo está jugando vencidas con Jesús, como que lo ponemos de igual a igual. Esa es la manera como el ser humano lo percibe. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es la condición actual del diablo ante Dios? Exacto, Elías. Está derrotado. En pocas palabras, no la hizo, no la hace. No la hace el diablo con Jesús, no la hace con Dios. Mira lo que dice la palabra. Hijitos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Esas son palabras de Jesús. Aquí en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas, y fíjate bien lo que está diciendo. Aquí en el mundo. ¿Quién es el amo y señor de este mundo? El diablo. Entonces, del mundo vamos a tener muchas aflicciones. Pero anímense, porque yo, Jesús, vencí al mundo y a su gobernante. Jesús lo venció. Y mira este otro pasaje. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo. Estos enemigos de Cristo son el diablo y los demonios. Ellos son los enemigos de Jesús. Cuando Jesús vino al mundo y caminaba por las calles de Jerusalén y de Galilea, se acercaba un endemoniado. ¿Y qué pasaba en ese primer encuentro? Los demonios decían, hijo de David, hijo de Dios, hijo del Altísimo, ¿a qué has venido a atormentarnos? ¿Qué decía Jesús? Cállese. ¿Verdad qué les decía? Cállese, porque los demonios lo conocen. Lo conocieron allá en el trono. Sabían quién era Jesús. Entonces cuando Jesús, en condición de hombre, fíjate muy bien, Dios, prisionero en una naturaleza de hombre, siendo Dios, vivió como hombre. Nunca echó mano del poder de Dios, sino que siempre se sujetó a Dios para que Papá Dios a través suyo pudiera hacer las cosas. Cuando entró Jesús a ese panteón, que estaba ese hombre con una legión de demonios, todo el mundo le tenía miedo pasar por ese cementerio. Jesús venía caminando y el endemoniado se le acercó y le dijo, Jesús, le dijo, cuando menos déjame ir y meterme a ese montón de puercos que están allí, porque no resistieron la presencia del Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos lo conocen, saben quién es. Ellos mismos fueron creados por Él. ¿Te das cuenta el tamaño de esto? Que no son nada delante de Papá Dios, no son nada delante de Jesús. Hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Entonces, mira, para
cerrar el punto número 1. La Biblia describe a Satanás como un ángel caído que busca la muerte y la destrucción de la gente y de los creyentes en Cristo. La Biblia también describe a Satanás como quien se opone a ellos en su intento de buscar a Dios y de obedecer sus mandamientos. La Biblia describe a Satanás, él es el gobernante del reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas es la atmósfera de ignorancia y de maldad, donde opera y donde domina el diablo. Por eso, el consejo en las Escrituras siempre: acerquémonos a la luz. Porque la luz es el reino de la luz, es el reino donde gobierna Jesús. La luz pone al descubierto todo lo que allí hay. Pero dice también la Escritura que los que andan en malos pasos no se quieren acercar a la luz para que no se revelen todas las cosas que hay en ellos. El que anda en adulterio no se quiere acercar, porque se acerca a la luz y en la luz se revela, se va a notar, se va a ver que anda en adulterio y no quiere pasar esa vergüenza. ¿Sí me explico? Y por último, la Biblia describe a Satanás como el único poder que tiene contra los seres humanos es la mentira, el engaño, la persuasión. Fíjate muy bien esto. El diablo no tiene poderes de que hace así, como los superhéroes, y sale una llama de fuego. Mentira. El diablo no hace eso. El diablo no es todopoderoso. El diablo no es omnipresente. No está aquí, no está en China, no está en Alemania al mismo tiempo. Un atributo que solo tiene nuestro Dios. El diablo es un ser que habita y que se encuentra en un mismo lugar, en un solo lugar al mismo tiempo, como tú y yo. Es un ángel que Dios creó. No es tan grande como lo imaginas, pero no hay nadie como él, de astuto, de capaz de manipular las palabras para engañar. Ese es el único poder que tiene, el engaño, la mentira. ¿Y por qué pongo aquí persuasión? Porque mira, la persuasión es la capacidad, es la habilidad de una persona para utilizar las verdades y manejarlas de tal manera para provocar que tú hagas lo que yo quiero. Dicho de otras maneras, astucia. La inteligencia que tiene esta naturaleza, la inteligencia usada para engatusar a otro, para provocar lo que haga lo que éste quiere, es esa inteligencia perversa, alias astucia. ¿Estás conmigo? Pues bien, este es el diablo. Hasta nos ha engañado en hacernos creer que es más de lo que realmente es. Punto 2. Jesús vino a poner al descubierto el engaño del diablo. Y el primer versículo para esto, mira, Apocalipsis 12:9 dice: este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que ¿qué? El que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Eso es lo que hace el diablo. Es un ángel caído de la presencia de Dios, que su único poder es engañar. No tiene otro poder. Satanás está descrito entonces como un ángel que engaña. Ese es su modus operandi. Es la manera como él procede. Siempre, siempre. Es su única herramienta, es su única forma. Y es experto en engañar, en seducir, en persuadir a una persona de su fe, de lo que cree. Es experto y le maneja y juego de palabras y lo engatusa y lo revuelve, y cuando menos piensa ya lo tiene bien enredado al otro. Entonces el diablo nos engaña con astucia desde el principio. Fue lo que hizo con Eva. Si te das cuenta, le dijo a Eva: con que Dios te dijo que no comas de este árbol. Ay, sabe Dios que mira, eso de que
vas a conocer entre el bien y el mal. Espérate, es que no quiere que sean como él. Ahí está persuadiendo, está engatusando, está usando la verdad para que al final salirse con la suya con aquella. ¿Y qué pasó? Se salió con la suya. Esa es astucia, inteligencia perversa, mal aplicada. ¿Sí? Entonces el diablo, con puras mentiras contrarias a lo que Dios es, puras mentiras contrarias a lo que Dios desea para nosotros, lo que Dios ha planeado para nosotros, que seamos, que tengamos, todo, el diablo nos la ha volteado. Y pobres de nosotros que le hemos creído todo. Pero la venida de Jesús al mundo, ¿qué hizo? Nos trajo luz al entendimiento, con la intención que descubramos sus engaños. Juan 1:3 al 5 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Jesús, está hablando del verbo. El verbo era en el principio, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Quién es el verbo? Es Jesús. Y dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aún el diablo y los demonios fueron hechos por él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que abunda en el mundo? Tinieblas. Jesús, cuando vino al mundo, él era la vida, y la luz estaba en la vida. Llegó Jesús, llegó la luz. Entonces, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si tú entras a una habitación, está en obscuridad. Si tú enciendes un fósforo, por más pequeño que sea, es un pequeño fósforo. Al momento en que lo enciendes, se van las tinieblas. Porque las tinieblas no pueden mantenerse ante la luz. Vino Jesús, las tinieblas no pueden sostenerse. No se pueden mantener ante la luz. Por eso es que los demonios, que representan o son elementos del reino de las tinieblas, venía caminando Jesús y los demonios les decían, Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos? Las tinieblas no pueden soportar la luz. Entonces, si tú y yo hemos recibido a Cristo en el corazón, la Escritura dice que el Padre nos dio el Espíritu de Cristo para que esté aquí adentro. Entonces tú y yo tenemos el Espíritu Santo dentro. Y la obra que hace el Espíritu Santo, cuando tú y yo buscamos humildemente a Papá Dios, el Espíritu Santo toma las Escrituras y a través de ella nos habla, nos fortalece en el hombre interior, ¿sí? Y nos revela a través de las Escrituras todos los pensamientos y los caminos de Papá. Y cuando nos pone el entendimiento en nuestra mente, eso es luz. Y entonces, ¿y yo por qué he creído siempre esto? La mentira no se sostiene ante la luz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios en aquel que lo buscan así. Entonces, nos damos cuenta de todo lo que nos ha robado el diablo. Y al mismo tiempo nos hace libres. Por eso dice la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De todo el engaño, toda la mentira que el diablo en la que nos ha engatusado. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús, a destruirle al diablo todos sus planes, todo lo que él ha hecho. Incluso mira lo que dice 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, entendemos cuáles son sus estrategias,
entendemos por Cristo Jesús en nuestro corazón, por la verdad del Evangelio, entendemos cómo opera. Entonces, cuando yo voy dando la vuelta, que el callejón está oscuro y que siento que, el cucuy, no es el cucuy físico, no te va a salir un demonio ahí con cuernos y con cola. No, los traemos adentro, es la conciencia la que no nos deja. Es en nuestra mente de ignorancia desde donde opera. Entonces, mira, te voy a mencionar algunos engaños de los más comunes, de los más astutos que usa el diablo. El primero de ellos, el engaño de la autosuficiencia. Ya te he hablado de la autosuficiencia. Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol porque habría de morir. ¿Sí? La muerte no existía, déjame decirte, la muerte no existía antes. Y ahí estaba Adán frente a Dios y Dios le dijo, no comas porque vas a morir. No existía la muerte. Por eso la desestimó, porque no la conocía. Por eso en el tiempo de Noé la gente desestimó el mensaje, porque nunca había llovido. ¿Cómo dices que va a llover y a raudales y nos vamos a inundar? ¡Estás loco! Dios le dijo a Adán que no comiera porque iba a morir. La muerte no existía. Y eso fue exactamente lo que le vino por comer el fruto. Le vino la muerte espiritual al instante, porque se separó de Dios. Estaba en perfecta comunión con papá Dios y le tuvo miedo. Nunca había sentido miedo, pero comió y como se separó de Dios y la culpa la traía ahora adentro, la culpa le provocó el temor de Dios. Y entonces lo que quiso hacer fue esconderse de Dios. Por eso el pecado en nosotros nos provoca querernos esconder de Dios. Nos escondemos de la luz. ¿Sí? Entonces a Adán le vino la muerte espiritual inmediatamente, pero la muerte física se manifestó muchos años después, casi 900 años después. Murió físicamente Adán. Y Dios, eso era algo que quería evitar, que se desconectara de Dios y que muriera. La palabra de Dios dice, el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Pero lo que Dios no le dijo es que se abstuviera de comerlo, porque durante todo ese tiempo que iba a estar separado de Dios, teniendo vida física, la iba a vivir despegado de Él. Quedaría desconectado y dejaría de depender de Dios. Iba a adquirir un conocimiento del bien y del mal, un discernimiento humano. Es lo que ya te he hablado en domingos pasados. Recibió el ser humano el Sark, ese discernimiento humano que le da la capacidad de conocer entre lo bueno y lo malo. Entonces el hombre, pues ya no ocupa a Dios, toma decisiones por sí mismo. Esa es la autosuficiencia. Y la autosuficiencia era algo que Dios sabía que no nos convenía, porque eso está impulsado por el Sark, por el conocimiento, el discernimiento del bien y el mal. Ahora, el ser humano consulta o viene a pedir dirección a Dios muy poco. Y la Escritura dice que los que somos espirituales hemos de ser dirigidos por el Espíritu, no por la razón, no por el Sark, nuestra capacidad de discernir. Entonces, eso quiere decir que si yo pretendo hacer algo, antes de consultar con mi propio razonamiento, ver qué probabilidades tengo, ver qué capacidad, qué posibilidades hay de esto, de aquello, en lugar de yo razonar y consultar a mi Sark, a mi entendimiento del bien y el mal, lo que conviene, lo que no conviene, necesito acudir a Papá Dios, a pedir dirección. El Hijo de Dios ha de vivir espiritualmente, guiado por el Espíritu. Porque el Hijo de Dios, el justo, vive por fe.
no por lo que ve, no por lo que razona, porque esto es la parte de la naturaleza que está dentro de nosotros, que no nació del espíritu, es el sarc. Entonces el hombre empezó a tomar decisiones independientes de Dios. La autosuficiencia es el engaño maestro del diablo. La segunda, el diablo nos engaña haciéndonos creer que nuestra salvación y la santidad dependen de nosotros, de cómo me porte. Y eso es un engaño, eso es un error. La palabra de Dios en Gálatas 3:10 dice, pero los que dependen de la ley, es decir, de los mandamientos, de cumplir los mandamientos para obtener un comportamiento intachable, quien piensa que por sus acciones de comportarse perfectamente bien, no depende de la ley hacernos justos ante Dios. Quienes dependen de la ley para hacerse justos delante de Dios, dice aquí, están bajo maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Si nosotros queremos vivir haciendo la ley, pero nos falta cumplir uno, hay maldición sobre nosotros. No somos justos ante Dios, porque tenemos que cumplirlos todos. O son todos o no es ninguno. Entonces, por la ley, nadie se justifica. Hoy yo quiero hacer una pregunta honesta. ¿Quién de ustedes nunca se ha portado mal? Y si me levantara alguno la mano, le diría mentiroso. Porque nadie puede. Entonces, todos hemos cometido pecado. Necesitamos la salvación por fe. Jesús sí cumplió la ley al 100. Es el único. Y él murió siendo justo, no merecía morir, pero murió. Pero no murió por sus pecados, murió por los nuestros. Por eso es por fe. Entonces, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Los que merecíamos la maldición éramos nosotros, pero Él la llevó por nosotros. Entonces, nos quitó la maldición y la bendición que Él tenía, nos la dio. Entonces tú y yo somos bendecidos y Él fue maldito por causa nuestra. ¿Te gusta el trueque que hizo? No nos queda menos que bajar el rostro y decir, Padre, gracias. No lo merezco, pero gracias. Esa es la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde merecíamos que nos dieran unos buenos fajos, nos dio misericordia. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre, padre! ¿Verdad? Muy bien, otro. Dios no tiene tiempo para nosotros. Es una mentira del diablo. Constantemente nos sentimos así. Ay, ¿dónde está Dios? No tiene tiempo para mí. Está ocupado. Nos sentimos inferiores y no creemos que nos vaya a dar tiempo. Pues no, no es así. Mira, dice la escritura en Mateo 28:20, dice Jesús diciéndole a los discípulos, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. O sea, sí tengo tiempo para ustedes hasta el fin de los tiempos. Te vas a morir primero tú, me voy a morir primero yo, y todavía los tiempos que continúen, Él continúa estando. Para siempre Él va a estar con nosotros. Y ese siempre medido en nuestro reloj, en nuestro calendario, días, fechas, minutos, horas. Vamos a morir en este mundo, se acabó nuestro tiempo. Pero, buenas noticias, comenzamos el tiempo eterno. En ese tiempo eterno, Él permanece. Así es que Él no muere cuando morimos nosotros. Él permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, nunca va a dejar de estar con nosotros. Estemos en vida humana o en vida espiritual eterna. Otra mentira del diablo.
que no nos ama y que no nos acepta. Mira lo que dice Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía no creíamos en Él. El diablo nos engaña y nos dice, no, Dios no te acepta, es más, no te ama. Aquí dice que nos amó, aun cuando todavía no creíamos en Él, cuando lo ignorábamos y, como dicen ahí en mi rancho, se la rayábamos, ¿verdad? Si es que la gente eso hace, pues Dios nos amaba. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Mira, no solamente nos acepta y nos ama, nos adoptó como hijos, según el puro afecto, o sea, le dio en gana. Así, nomás, porque le dio la gana, nos creyó, nos amó y nos aceptó. Y luego dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, o sea, nos aceptó en Jesús. Todos hemos sido aceptados en Jesucristo. Y no importa lo que diga el diablo, no, Dios no te ama, no te hagas las ilusiones. Tú no te hagas las ilusiones que no me ama, porque me amó desde antes que creyera en Él. Así es que eres un mentiroso. Fuera de mi vida. Tienes poder, tienes autoridad para tú decirle al diablo, vete de mi vida. En el nombre de aquel que te venció. Ahí está la clave, ahí está el poder. En el nombre de Jesús. Otro, el diablo dice que estamos desprotegidos de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Hay alguno aquí que es oveja de Jesús? Somos ovejas de su prado, dice. Entonces, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna. ¿Hay alguien aquí que ha recibido vida eterna? Por supuesto, que todos nosotros. Y luego dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Nadie puede quitármelas. El diablo dice que no nos protege. El diablo dice que no tiene cuidado de nosotros, pero aquí él dice, nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que el diablo. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Así es que estamos más que seguros en la mano de nuestro Papá Dios, en las manos de Jesús, en las manos del Espíritu Santo. Jesús ascendió al cielo y entonces Papá Dios dijo, ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Y nos encomendó, nos encargó al Espíritu. Es más, a ver, Espíritu Santo, ve a hacer morada en el corazón de todos ellos y cuídamelos. Y tráemelos a mi presencia. Y si algo es seguro que va a ser el Espíritu Santo, es que nos va a llevar a la presencia de Papá. Eso, tenlo por seguro. Entonces, otra mentira del diablo es que tú y yo tenemos que buscar la provisión por nuestra cuenta. Ay, esto sí que nos afana a todos, ¿verdad? Ahí andamos nosotros como hormiguitas queriendo por nuestro propio esfuerzo. Y si no puedo, no consultamos a Papá Dios, sino que, ¿qué hago? ¿Qué hago? La flamante idea, otro trabajo. Y andamos en nuestra autosuficiencia, trabajando más. Y estamos descuidando nuestra casa, descuidando nuestros hijos. Ahí se está convirtiendo todo en un desorden, mientras que yo ando en mi autosuficiencia, creyendo que por mí mismo yo voy a lograr hacer que haya pan en casa. Y mira lo que dice la Escritura, el diablo nos engaña con esta mentira y se la comemos, nos la da y nos la comemos. Y mira lo que dice la Escritura, dice Mateo 6:30 al 33. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienes tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los que no creen. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así es que busquen primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él es Papá Dios. Papá nos va a dar todo lo que necesitemos.
Y aquí ha existido un gran problema para interpretar esto, porque mucha gente piensa, entonces Dios me va a dar todo, entonces nos echamos a la flojera. Y pensamos que así es como opera, y no es así. Lo que tú y yo tenemos que hacer es descansar en Dios, sin dejar de hacer lo que está a nuestro alcance. Pero nuestro corazón, nuestra mente no debe de estar en lo que nosotros hacemos como si eso fuera lo que nos trajera el fruto de nuestro esfuerzo. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas deben descansar en Papá Dios. Y a través de lo que tú y yo hacemos en este plano natural, Papá Dios hace lo imposible por nosotros. Y multiplica el fruto de lo que tú y yo estamos haciendo. Pruébalo. El Espíritu nos lo tiene que revelar en lo personal. Otra mentira del diablo, que Satanás es igualmente poderoso como Dios. Mentiras. El diablo se presenta como si fuera un chicho de chichos, y no es así. El diablo es un mentiroso. La Escritura dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. O sea, lo va a hacer polvo. Ya lo derrotó en la cruz Jesús, pero lo va a hacer polvo. Dios tiene un día para hacerlo polvo, añicos, para desaparecerlo totalmente. Y mientras Dios está esperando, queriendo que sus hijos aprendan a caminar por fe, porque por fe ganamos todo esto. Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios mío, o sea, lo va a hacer a través tuyo y mío. Todas sus mentiras van a quedar en la tierra donde se queda el polvo. El diablo va a quedar hecho polvo, porque tú y yo, por fe, por entender, por conocer las palabras, los caminos, los pensamientos de Papá Dios, por permitir que la luz venga a nuestro corazón y nos permita ver las mentiras del diablo, entonces vamos a nosotros en fe, empoderados en su verdad, vamos a pisotear las mentiras del diablo. No se va a enseñorear sobre nosotros. Él se enseñorea del mundo. Pero tú y yo, ¿a quién pertenecemos? Entonces, su gobierno no está sobre nosotros. Ya voy a terminar, ¿eh? La verdad es que, mira, quise sacar menos verdades para deshacer las mentiras del diablo, pero no pude menos. Otra mentira del diablo, que es imposible vivir cerca de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La mentira del diablo es imposible que puedas vivir cerca de Dios. Y dice siempre verdades a medias. Es cierto que tú y yo, por nuestra propia fuerza, no podemos vivir cerca de Dios. Es Él el que nos acerca. Es Él el que hace posible que tú y yo vivamos en su presencia. Entonces, aquí dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El cielo se acercó al hombre, no es el hombre el que se acerca, es el cielo. Entonces, no son nuestros esfuerzos, es lo que Jesús hizo en la cruz. Lo único que hace posible que esto sea efectivo es la fe en el corazón del que se está acercando. Si alguien se acerca sin fe o se acerca racionalmente, lógicamente, ese no se acerca a Dios. No sé si me explico con esto que estoy diciendo. Ok. Y la última mentira del diablo, que Papá Dios solo busca una falla para castigarnos. Está con un palo para que nomás hagamos una y ¡pum! Vale, darnos un palazo, ¿no? Un leñazo para castigarnos. Dios no está para eso. Eso es un engaño del diablo. La Escritura dice, por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo. Cada vez que tú y yo sintamos culpa, condenación, por favor, escucha la voz correcta, la voz de papá. Otro versículo está en 1 Juan 2:12, dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Todas nuestras culpas ya fueron perdonadas. Y el diablo puede venirnos a recordar, oye, pero pues si no eres una peritas en almíbar,
no eres tan buena, no eres tan bueno como para que digas, ay, papá, de mentiras, estás engañado, ¿eh? Y el diablo va a persuadirnos con verdades a medias para tratar de engatusarnos y al final provocar que tú y yo quedemos a merced suyo, creyendo su mentira y su engaño y nos alejemos de la verdad de la palabra de Dios. Papá Dios dice que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y dice que los ha arrojado a lo profundo del mar. No hay pecado que el diablo pueda sacarnos del pasado para hacernos sentir culpables. No hay forma. Está engañándonos. Es mentira. Y aún los pecados que cometamos desde hoy en adelante hasta que dejemos de vivir en este cuerpo humano, de todos ellos, Papá Dios ya nos perdonó. Si venimos en actitud de arrepentimiento. Quien no se arrepiente, pecado no perdonado. Arrepentimiento de todos los pecados de todos los días, pecados perdonados. Están garantizados. Entonces, mentira del diablo que Papá Dios está buscando una falla para darnos un leñazo. Mentiras. No se te olvide, Satanás opera desde las tinieblas. Opera desde la ignorancia, porque la ignorancia le da poder al diablo sobre nosotros. El diablo no opera en la luz, no opera en la verdad. El diablo mueve la verdad y la da a medias, porque él la conoce. La luz, la luz nos da entendimiento, nos da revelación de lo que no se ve. Entonces los pecados se mueven en la oscuridad. Los pecados cuando llega la luz se ponen al descubierto. Las tinieblas son el ambiente propicio para el pecado y la maldad. Ellas ocultan la verdad y permiten que las acciones incorrectas de las personas se guarden y se queden ocultas. Y así habemos muchos de nosotros que guardamos pecado, no lo queremos sacar. Por el amor de Dios, Jesús vino a perdonártelos, vino a perdonármelos, vino para que todas nuestras culpas, todo aquello que nos da vergüenza salga a la luz y sea perdonado. Mentiras del diablo que si lo guardamos escondidito y nos vamos a morir y nos lo vamos a llevar. Mentiras que eso no va a ser descubierto. Todo saldrá a la luz. Así es que tú y yo necesitamos venir en arrepentimiento delante de papá. Papá, hice esto. Perdóname. Y papá Dios perdona. Te dije que iba a terminar con la verdad de que el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Y te lo compruebo con la escritura. En Colosenses 3:3 dice, pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida, o sea, la vida espiritual, su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y si está escondida, nadie la encuentra. Ni el diablo. El diablo no la puede encontrar porque Cristo la guardó. Entonces, nuestra verdadera vida, la verdadera vida es es la naturaleza de nuestro hombre interior. A ese hombre interior el diablo no llega. ¿Te acuerdas con Job? El diablo se presentó delante de Dios y le dijo, ¿no has visto a mi hijo Job? ¿Cómo? Pues lo tienes privilegiado porque pues está con riqueza. ¿Cómo va a negarte? Pues si lo tienes rodeado de bendiciones, quítale las bendiciones. ¿Y qué dijo Dios? Tócale sus bienes, pero su vida te lo prohíbo, no lo toques. Y fue, le tocó los hijos, le tocó la siembra, las vacas, los camellos, le tocó todo. Y después volvió otra vez delante de la presencia de Dios. Y todavía Dios le dijo, ¿no te has fijado? Pues cómo no, le dijo, pues si todavía lo tienes vivito y coleando. Y le dijo, tócalo, pero no toques su vida. ¿Y qué fue lo que hizo?
tocó nada más aquello que pertenece a este mundo, el cuerpo. Pero su vida no la tocó, ni aún la vida de su esposa. Porque cuando una persona se casa con otra, dice la Escritura que se convierten en una sola naturaleza, en una sola esencia. Y no pudo tocar a su esposa, no la tocó. Le tocó el cuerpo con una sarna terrible. Y tú y yo tenemos que comprender lo siguiente: nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios, y el diablo no la toca. Porque no tiene poder, no tiene gobierno sobre ella. Podrá tocar el cuerpo con una enfermedad. Algún día nos hemos de morir, por Dios. Y tocará el cuerpo. Y quizá nos atormentará, pero nuestra verdadera vida no la puede tocar, porque no tiene gobierno sobre ella. No le pertenece. Fue comprada con la sangre de Jesús y es suya. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. No puede tocarlos. Jesús nos vino a poner al descubierto las mentiras del diablo y del reino de las tinieblas. Aunque se haya enojado y nos haya pagado el sistema, pónganse de pie, hermanos. Yo espero que esta enseñanza te fortalezca. ¿Ves por qué te dije en el principio que era una enseñanza con mucha base doctrinal, con mucha palabra, con muchas verdades de las Escrituras para deshacer las mentiras del diablo? Y quiero invitarte, si queríamos más palabra ahorita, bueno, vénganse el próximo domingo. Vénganse dispuestos a recibir, dispuestos a adorar a Papá Dios, a buscarlo a Él. Gocémonos, alegrémonos en la verdad de que Papá Dios nos ha comprado con la sangre de Jesucristo y el diablo no tiene gobierno, no tiene autoridad ninguna sobre nosotros. Su único poder es ser mentiroso. Y vaya que la mentira es poderosa. Pero la mentira solo da muerte. La palabra es poderosa. Pero la palabra puede dar vida cuando se habla verdad. Pero esa misma palabra, si habla mentira, destruye. Así es que tú y yo tenemos la palabra de verdad en Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Tú y yo tenemos que estar bien seguros que el diablo no es más poderoso que Dios, no es más poderoso que Jesús. Nunca, en ninguna circunstancia, dudes de esta verdad. El diablo te va a engañar, te va a hacer que veas con los ojos, para que te convenzas de cuán difíciles están las circunstancias. Pero es mentira. Al final tienes que aprender a mantenerte firme en la fe que el Hijo de Dios no camina por lo que ve con sus ojos, camina creyendo, camina en fe por lo que Papá Dios le ha dicho, le ha declarado quién es. Y aunque nos muramos en este cuerpo, no importa, pero no puede destruir nuestro interior, nuestro hombre interior. La verdadera vida que hemos recibido en Cristo no la puede tocar. Tenemos vida eterna, aunque este cuerpo se termine. Son puras patrañas, puras mentiras del diablo. No le temamos. Dice la Escritura que hacemos bien en temer a aquel que puede destruir no solo el cuerpo, sino también la verdadera vida. Ese puede destruir todo en el infierno, pero ese no quiere destruir nuestra verdadera vida. Para eso nos la dio, para que vivamos con Él. Entonces, el diablo solamente puede destruir nuestra vida natural. No debemos temerle.
Además es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que está con nosotros ya lo derrotó. Está solamente esperando una pausita para destruirlo en el infierno. Y a ti y a mí, que hemos creído en el mensaje de Papá Dios que dio a través de Jesús, lo hemos creído y con ello nos ha dado vida eterna. Mientras que el diablo esté en el infierno, tú y yo estaremos disfrutando en una morada eterna la vida eterna con Papá Dios. ¿No te da alegría? Padre, muchas gracias, porque esta palabra es poderosa, está llena de verdad, está llena, Dios mío, de palabras que tienen poder para levantarnos. Si alguno de nosotros hemos estado sucumbiendo, Dios mío, ante las mentiras y los engaños del diablo, lo reprendemos en tu nombre. Ese nombre que es poderoso, que tú dices que ante él se doblará toda rodilla. Ante ese nombre, el nombre de Jesús, se va a doblar toda palabra que ha sido pronunciada en contra de nuestra vida. Se dobla, porque se llama mentira. Y la Escritura dice que todo lo que se nombra se doblará ante el nombre de Jesús. Si es algún problema financiero, algún problema de salud, algún problema de relaciones, algún problema social, alguna situación que tengamos, cualquiera que sea el problema, tiene su nombre. Ese nombre se dobla ante el nombre de Jesús, se arrodilla. Padre, confiamos en ti. Gracias por tu poder, por tu amor, por tu misericordia por nosotros. Gracias, Dios, porque nos has llamado y somos tus hijos. Y somos herederos de grandes promesas, de grandes cosas. Así es que ya no queremos, Padre, continuar siendo sujetos a las mentiras del diablo. Entendemos que tú eres poderoso y él no tiene absolutamente ninguna autoridad sobre nosotros. Te pertenecemos a ti. Padre, que podamos vivir en la libertad que esta verdad nos da. Que podamos disfrutar, Dios mío, todas las promesas, las bendiciones que tú nos das. Aunque vivamos todavía por un poco de tiempo más en este cuerpo, con esta mente que nos hace a veces pensar no conforme a tu palabra, sino que es persuadida directamente por la mentira, el engaño del diablo, Dios mío, que aprendamos a mantenernos en fe, en la verdad de tu palabra. Despierta en nosotros un amor y una necesidad por conocer tus caminos y tus pensamientos, porque ellos, Dios mío, nos enseñan a entender que te pertenecemos a ti y no al diablo, que él no puede enseñorearse. Eres tú nuestro Señor. Si tú has dicho algo por nosotros, esa es la verdad, no la mentira que nos dice el diablo. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús.